El doctor José María Romero es el subsecretario de Ganadería de la Nación y evidentemente hace una reflexión respecto de lo que hoy son los índices productivos en la República Argentina. Todavía se continúa priorizando la primarización de la agricultura en contraposición con tratar de agregar valor a través de la producción de carne. La Argentina produce 110 millones de toneladas de maíz y de soja. El 84% de su producción es de granos destinados a la alimentación animal. Sin embargo, la producción de carne de la Argentina no es destacada. Y en esto quiero hacer alguna afirmación que nos sirva como disparador. La primera afirmación, nosotros podemos decir que somos el sexto exportador mundial de carne, el quinto exportador, que abastecemos al 7% de la demanda mundial. Esto es una afirmación. También puede ser una pregunta. ¿Este es el lugar donde queremos estar? ¿Este es el lugar en que pensamos nuestro país? Estas son nuestras potencialidades. En un país que produce 110 millones de toneladas de cereales y oleaginosas destinadas a la alimentación animal, solamente producimos 6 millones de toneladas. Brasil, con 220 millones de toneladas de maíz y de soja, produce 27 millones de toneladas, y los Estados Unidos, con 440 millones de toneladas, produce 44 millones. Es decir que, siguiendo los parámetros productivos que tiene la República de Brasil, deberíamos producir 13 millones de toneladas de carne, es decir, más del doble, y producir unas 10 millones de toneladas si siguiéramos los parámetros productivos que tienen los Estados Unidos. Esto muestra que Argentina está primarizada en la exportación de granos y no ha explotado ese enorme potencial que tiene en su matriz agroproductiva y agroexportadora, que es producir esos granos en carne. El 80% de las carnes del mundo se producen con cereal. Quizá la carne vacuna sea la que menor demanda tenga en ese aspecto, pero también es importante el componente que está teniendo en este momento la participación del cereal en la producción de carne. Si pensamos un poco en qué ocurre en el mundo, nosotros podemos decir que en los últimos 20 años la carne bovina ha crecido un 11%, la carne porcina un 39% y la aviar un 75%. Al momento de mirar el comercio, teniendo en relación el volumen de exportación con el volumen producido, nos encontramos con que la carne bovina creció de un 11 a un 18%, la carne porcina de un 4 a un 9% y la aviar se mantuvo en un 12%. Es decir que en el mercado internacional de las carnes, la carne bovina ocupa todavía un lugar preferencial, es decir que la carne bovina todavía juega en primera. Es una carne elegida, la carne elegida para la transacción y el comercio internacional. En la República Argentina, en los últimos 20 años o 30 años, el promedio de producción de carne bovina ha sido de 2,8 millones de toneladas y en el año 2019 alcanzó los 3.150.000 toneladas aproximadamente, lo que significa un aumento de producción comparativo al resto del mundo. Sin embargo, en producción de carne aviar hemos crecido en más de un 500% y en producción de carne porcina más de un 300%. Sin embargo, a pesar del aumento bastante desmedido que tuvo la producción de carne aviar y la carne porcina, la carne bovina sigue representando todavía el 50% de nuestra producción de carne. 3.160.000 toneladas sobre unas 6 millones de toneladas. Es importante resaltar entonces que la Argentina juega un rol importante, tiene una tradición importante en producción de carne bovina, calidad de carne bovina reconocida y que todavía tiene un enorme potencial. Enorme potencial, la carne bovina está marcada o indicada en relación a su capacidad productiva y el techo productivo que la misma puede alcanzar teniendo en cuenta los parámetros productivos internacionales. Nosotros tenemos unos 54 millones y medio de cabeza por cabeza
de rodeo nosotros somos capaces de producir unos 57 kilos de carne bovina. Australia, que es uno de nuestros principales competidores en el mundo de la carne, produce 90 kilos por cabeza de su rodeo y Estados Unidos 126 kilos por cabeza de su rodeo. Esto muestra que Argentina tiene todavía un enorme rango de crecimiento en la eficiencia y en la producción del volumen de carne por cabeza de rodeo. Tenemos aproximadamente la mitad del rodeo de Estados Unidos y el doble del rodeo de Australia. Australia, con la mitad del rodeo, produce el 70% de la carne que nosotros producimos. Ese es el desafío que el Estado Nacional se compromete a construir entre todos los actores del sector de la carne para trabajar en lo que llamamos ganadería del siglo XXI, una nueva ganadería donde los índices de productividad y los volúmenes de producción de carne por cabeza alcancen valores que nos permitan aumentar nuestras exportaciones en valores significativos. Vamos a la conclusión de la entrevista lograda con José María Romero, subsecretario de Ganadería de la Nación. Él sigue refiriéndose a que Argentina debe corregir los índices productivos, sobre todo mejorar los índices de destete e incrementar el peso de faena para tratar de mejorar la oferta de carne a nivel nacional e internacional. Tenemos algunos índices productivos que son bastante bajos, atendiendo al nivel tecnológico que hoy puede alcanzar la producción de carne bovina. Nuestro porcentaje de destete es bajo, nuestros pesos de destete son bajos, pero fundamentalmente tenemos un parámetro muy bajo, que es el volumen o el peso de faena de la res al gancho. De los 7,5 millones de cabezas que se faenan para el mercado interno, el peso medio de faena es de 207 kilos. Pensemos que Australia tiene 270 kilos y probablemente Estados Unidos esté pisando los 350 kilos. Pensemos que sobre esos 7,5 millones de cabezas, si pudiéramos agregarle al menos, por lo menos, los kilos de res al gancho que agrega Uruguay o Brasil, competidores locales de la región, que alcanzan los 250 kilos aproximadamente, estaríamos incorporando unos 40 kilos a la res. Con lo que podríamos lograr un aumento de 300.000 toneladas, solamente con aumentar el peso de la media de faena en el mercado interno. 300.000 toneladas significaría multiplicar o aumentar en un 30% las exportaciones de la República Argentina. No es un dato menor. Si la Argentina tiene un enorme potencial de crecimiento, tiene las condiciones agroecológicas, tiene clima, tiene suelo y tiene agua para producir carne bovina de calidad y en cantidad. Si bien es cierto que la ganadería ha sufrido el impacto que significó el enorme crecimiento del sector agrícola en la Argentina, que ocupó de las 150 millones de hectáreas disponibles para el sector ganadero en otrora, hoy 30 millones de hectáreas están dedicadas a la agricultura, el mejor sector productivo, y ha sufrido la ganadería bovina un desplazamiento hacia algunas zonas algo más marginales. Por lo tanto, necesitamos rediseñar las estrategias de trabajo. Necesitamos trabajar sobre pasturas adaptadas a los nuevos ecosistemas. Necesitamos introducir tecnología de sanidad para no perder animales en el proceso. Necesitamos incorporar biotecnología, si bien hoy se ha incorporado en alguna medida, estamos muy lejos todavía de los parámetros internacionales. La incorporación de biotecnología llevará genética, ordenamiento de rodeo, disminución de enfermedades como las enfermedades venéreas, y esto permitirá aumentar índices productivos. Además de aumentar los índices productivos, que es un objetivo en esta ganadería que ya di en llamar ganadería del siglo XXI, queremos también trabajar sobre el peso medio de faena, los índices productivos
la tasa de extracción de nuestro rodeo. Son todos parámetros que van a permitir el crecimiento en exportaciones fundamentalmente, porque nuestro país se encuentra abastecida en lo que es su soberanía alimentaria, ya que destina 2.700.000 toneladas para abastecer el consumo de los argentinos, que hoy ronda aproximadamente los 50 kilos per cápita. Toda producción adicional va a tener como destino exclusivo la exportación. Estas oportunidades que tiene la Argentina también están signadas por amenazas, nuevos desafíos que en conjunto deberemos sortear. Por eso digo esto de dónde nos pensamos estar en el momento de la pospandemia, dónde pensamos que la ganadería bovina debe ubicarse, qué rol debe cumplir en el contexto internacional y cuál es su capacidad productiva real. Cuando pensamos en los nuevos desafíos que tiene la carne bovina, fundamentalmente estamos pensando en algunos. Uno de los grandes desafíos que tenemos es el consumidor. El consumidor va a ser el nuevo demandante, el demandante de información del producto, información del proceso, no solamente de certificación de inocuidad y calidad, sino de certificaciones de proceso. Hoy podemos decir que el nuevo agregado de valor en la carne bovina va a ser la información que esta carne porte al momento de ser consumida o al momento de ser comerciada en el mercado internacional. Otro desafío que tenemos es que se ha asignado a la ganadería bovina como responsable o uno de los principales responsables de los gases de efecto invernadero. El aumento de la eficiencia productiva por unidad productiva animal permitirá de algún modo demostrar que estamos mitigando los gases de efecto invernadero y que la ganadería y la producción de carne bovina, lejos de representar una amenaza, en realidad es una enorme oportunidad que tiene la soberanía alimentaria de los pueblos y la salud en la alimentación de las personas.